que se encuentren muy bien. Hoy tenemos ya nuestra última clase. Bueno, como les había comentado, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar en la clase de hoy. Entonces, bueno, para mí es un gusto presentarles a Estefanía Herrera, quien nos va a acompañar el día de hoy, y conmigo nos volvemos a encontrar ahorita en una horita más o menos, horita y media, ¿vale? Entonces, Estefanía, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos Sí, sí, días. te escucho. Ok. Me acabo de dar cuenta que tenemos un poquito de retraso. Sí. Ok, sí, muy bien. Para saber y darles tiempo de responder durante la clase. Am, bueno, Andrea, ¿quieres decir algo más sobre la estructura de la clase o la presento de una vez? Es toda tuya la clase. Lo único Ok. es que les pido a nuestros queridos estudiantes, como siempre, por favor, mucho respeto. Por favor, cuando se realicen preguntas o se motive la participación de ustedes, voy a estar muy atenta a la participación de todos. En lo posible, por favor, hoy es nuestro último día, entonces tratemos de activar nuestras cámaras, los micrófonos para podernos ver esta vez, ¿vale? Listo, te dejo. Muchas gracias, Bueno, Estefanía. gracias a ti. Ok. Voy a hablarles un poco, chicos, chicas, de lo que vamos a hacer en el día de hoy en inglés, como parte, digamos, de un requisito y de, bueno, de algo muy importante que está ofreciendo Uniminuto, que es la posibilidad de que ustedes puedan estudiar el inglés y ver que el uso que le pueden dar como trabajadores sociales. Entonces, les aviso para que no sea tan de repente. Voy a hablar en inglés, ¿vale? Me voy a presentar y voy a hablar un poco de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, sería así. Good morning, everyone. I am So first of all, a big thank you for like Andrea and Claudia for inviting me to be part of this last class, your last class, if I am not wrong, in this semester. I am Estefania Herrera. I am a social worker with studies in human development. I have several years experience working for United Nations agency called International Organization for Migration as a consultant, where I have been able to create strategies, proposals, and educational training processes to assist and help to recover, emotionally speaking, victims of the Colombian armed conflict. After 6 years working in this field, I studied psychogenealogy. I became a therapist and I am the founder of Liberar para Sanar. So today I'm honored to speak about family ties or family bonds and how strong a strong impact um, family ties could be in our identity. So during this lesson, we will cover what is a family tie, what are some family challenges, and what is the influence of the family ties in our identity. And after that, we are going to think about and be able to self-reflect about how is this influence affecting us to be able to like design our own identity. And at the end, we are going to have a like experiential or like a practical activity when you can think about your family and think about how you can redesign your identity. Okay. Bueno, muy bien. ¿Alguien entendió algo? Someone Yo creo has. que la profe Claudia también está en la clase y ella entendió todo, ¡Ah! ¿cierto, Claudia? ¡Qué bien! Entendí que dijiste liberar para sanar. Buenos días. Buenos días. Bueno, eso es algo. Ok, chicos, chicas, estoy muy contenta de estar aquí. Le quiero dar muchas gracias a Claudia y Andrea por invitarme a esta clase.
Eso fue lo que dije. Les voy a traducir un poco lo que dije en inglés. Hablé un poquito como de mi carrera. Yo soy trabajadora social, tengo estudios en desarrollo humano y tengo muchos años de experiencia, un poco más de 7 años de experiencia trabajando con Naciones Unidas como consultora, donde he podido como ser parte de varios proyectos para diseñar propuestas de recuperación emocional y estrategias para asistir a las víctimas del conflicto armado. No sé si escucharon de Armed Colombian, ¿cómo se dice? Del conflicto, bueno, el conflicto colombiano en general. Les hablé de que estudié psicogenealogía, porque esa palabra me cuesta un poco en inglés, y que me convertí en terapeuta, pero también la fundadora de Liberar para Sanar, que fue lo que entendió Claudia. Bueno, también les conté un poco de la estructura de la clase. Les dije que vamos a hablar de vínculos familiares, qué son los vínculos familiares. Después vamos a hablar como cuáles son o pueden ser algunos desafíos que podemos atravesar dentro de este vínculo familiar. Y hablaremos de la influencia que tienen estos vínculos familiares con nuestra identidad. Dije identity, por si ahí lo reconocieron. Después vamos a reflexionar un poco en nuestra vida personal sobre cuál es la influencia que tienen nuestros vínculos familiares con nuestra identidad, y vamos a vivir una parte experiencial donde van a tener la posibilidad de pensarse y de rediseñar su identidad teniendo en cuenta estos vínculos familiares. Hasta allí, ¿alguna pregunta de la estructura de la clase? Escucho. Creo que no, no señora, creo que está claro y pues estamos como ansiosos por empezar. Muy bien, excelente. Ok, vamos entonces a Andrea, te pido apoyo para presentar la diapositiva, que creo que la tienes ahí. A la profe Andrea. Sí, dame un segundito. Vale. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar a... Listo, por favor, me avisan cuando la vean. Ajá, ya podemos verla. O yo puedo verla, no sé ustedes. Chicos, chicas, chiques. Sí, señora. Ok. Señora. Bueno, entiendo que ustedes ya con la profe Andrea han hablado de un poco de esto de los vínculos familiares y es importante como recordar esto que han abordado con respecto a las lealtades, un poco con los mandatos familiares, los patrones, las creencias, que ustedes han trabajado desde el genograma, según entiendo. Entonces vamos a hablar de vínculos familiares y lo vamos a entender como este primer espacio de socialización que tenemos, ¿cierto? La familia. Y cómo las relaciones que establecemos con cada uno tienen, digamos, un rol y tienen una influencia y nos dan unas bases, especialmente con lo emocional, frente a esa socialización que realizamos con la familia. ¿Puedes pasar a la próxima, Andrea? Eso, muy bien. La siguiente. Muy bien, ahí está para que puedan leer. Entonces, los vínculos familiares son esas relaciones que co-construimos con los miembros de nuestra familia, sea mamá, sea papá, sea un cuidador, porque a veces el que nos cuida es una abuela, un tío, los hermanos, las hermanas. Entonces, esos vínculos familiares están relacionados con la forma en cómo generamos y demostramos nuestros afectos. Tiene que ver con las creencias que tiene nuestra familia, la forma como ve el mundo, tiene que ver con el soporte emocional o las bases emocionales que nos regala
que nos regala la familia, ¿sí? Así como lo que habían abordado antes, como los mandatos, los patrones, las lealtades. Esto nos da una base, un referente y una visión de mundo, ¿sí? Entonces, como dice allí en escrito, Gloria Sierra, que es maestra, ella habla de que la familia es como una cuenta de ahorros, como dice allí. Los primeros 7 años de vida y digamos que la infancia en general, todo lo que experimentamos, la experiencia de maternidad, la experiencia de paternidad que tenemos, ojo, desde la ausencia o desde la presencia, nos genera unas bases, nos da como, ok, esto es con lo que cuento, ¿sí? Entonces, en este caso, contamos con sensación de protección, de seguridad, de bienestar, o contamos con límites, contamos con contención emocional, amor incondicional, o no, ¿sí? Porque la experiencia que vivimos puede ser desde la ausencia o desde la presencia. Quiere decir que los padres si tenemos en el caso padres abandonantes, desde ahí también estoy recibiendo bases en mi mundo emocional. Entonces, dice ella que es como una cuenta de ahorros porque llega un momento, como es una base, casi como que un manual de instrucciones, digámoslo así, que tiene como, bueno, esto fue lo que me entregaron a mí. En el momento de la adultez van a llegar situaciones en las que voy a hacer transacciones, voy a sacar un poquito de protección, voy a sacar un poquito de límites, un poquito de creencias, un poquito de seguridad, estabilidad, yo que sé, autonomía, independencia, para poder sobrellevar las situaciones de la vida, ¿cierto? A veces estos recursos que tenemos los construimos desde el imaginario frente a la ausencia, digamos, de papá o de mamá. Y pues nada, eso sigue siendo una base emocional que nos entrega ese vínculo familiar, es decir, la experiencia que tenemos de maternidad y de paternidad y de hermandad también. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí ustedes vieron genograma, tengo entendido. Entonces, que es importante para, digamos, entender dentro de este lugar al que pertenecemos, es nuestro origen, y es importante reconocer el lugar que asumimos en nuestro clan, en nuestra familia. Con el lugar también debemos reconocer como cuál es el rol que asumo yo en mi árbol genealógico y cuál es el rol que asume cada uno de los miembros del árbol genealógico. Y lo mismo, poder respetar la jerarquía, ¿sí? No es lo mismo estar arriba, papá y mamá, que estar abajo, ¿sí? Porque esto nos marca un nivel de autoridad y nos determina también el rol, ¿sí? No es lo mismo relacionarme con mis pares, que son mis hermanos, a relacionarme con papá o mamá o abuelos que están encima de papá y mamá. A veces sucede que los hijos, los hermanos o uno de nuestros hermanos sube de lugar para hacer reemplazo de papá o de mamá. O incluso a veces mamá sube a ser pareja de mi abuela, ¿sí? Por la ausencia del abuelo, por muerte, por incapacidad, discapacidad, bueno, por múltiples situaciones. Entonces es muy importante para cuidar el vínculo familiar, reconocer el lugar y tratar de darle el lugar a cada uno como corresponde. O sea, el hermano es hermano, no es papá mío, no es mamá mía, es hermano. Papá y mamá, si están ausentes, pues en el caso de muerte, accidentes, un papá con discapacidad, digamos en el ejemplo, o es un papá abandonante, ausente, o es un papá fallecido, pero sigue siendo papá. En su forma de existir, sigue siendo papá en la familia. Si es un papá ausente, es un papá ausente, pero ahí está y ese es el lugar que se le debe respetar. Digamos que cada lugar es irreemplazable y es único y aporta desde la ausencia o desde la presencia. Entonces allí vamos a empezar a hablar de las características psicoemocionales que tiene cada uno de los miembros de la familia. Sería la siguiente diapositiva, porfa. Vamos a hablar de que según el orden de llegada, según el orden de llegada con los hijos,
desarrollamos ciertos atributos y ciertas características. Pero antes de pasar a los hijos, vamos a hablar del padre y la madre, que como vieron en el genograma, están en la jerarquía, están antes que nosotros, porque existen hijos gracias a la existencia del padre y la madre. Entonces, como dice allí, lo pueden ir leyendo, el padre en su atributo, en su rol, lo que nos lega, lo que nos entrega, acuérdense de las bases emocionales, tiene que ver con la compañía, el respaldo, es como el backup, como la seguridad, el soporte cuando la madre no está, cuando la madre se enferma, cuando la madre requiere de apoyo en la parte, digamos, de contención emocional. El padre es el que tiene la figura y la responsabilidad de ser respaldo, ¿sí? De ser el backup. Esto nos regala una sensación de seguridad, sobre todo para la toma de decisiones, para desarrollamos la capacidad de riesgo, y nos regala también la autonomía, la capacidad de ser independientes. Imagínense esta imagen de está el niño en el parque con papá y con mamá. La mamá está ocupada con el otro hermanito y yo me caigo y el papá está ahí. Yo lo primero que hago, bebé o niño, es buscar a papá y a mamá porque me caí y me duele. Y cuando tengo la posibilidad, encuentro en mi mirada a mi padre que está ahí en su mirada diciéndome, aquí estoy. Esa es la sensación, digamos, que podemos tener con un padre presente frente a su rol, como de no pasa nada, aquí estoy. Y eso nos ayuda a pues levantarnos de esa caída y tener la certeza de que todo va a estar bien. Es como el rol, el atributo que el padre nos regala en presencia. Y en ausencia, el padre, pues también aprendemos de eso, aprendemos de la falta de ese soporte, porque allí desarrollamos nuestros propios recursos de afrontamiento para decirnos a nosotros mismos, o también a veces pasa que hay alguien que asume esa figura de padre y nos da, digamos, ese backup, ese soporte, que a veces puede ser la misma mamá, en el caso de mamás solteras, a veces puede ser la abuela, a veces puede ser un tío, a veces nadie, pero de ahí también se aprende, ¿ok? Desde la ausencia y desde la presencia. El padre es el que nos ayuda a generar unos vínculos, digamos, independientes y con lo que les decía del soporte, nos puede ayudar a definir mucho como el comportamiento y la forma de ver el mundo, ¿sí? Cuando les decía un padre en ausencia, si yo vivo el abandono o si yo vivo el rechazo o si yo vivo la humillación, es posible que yo con esa referencia de emocional pueda generar vínculos en el futuro de pareja con personas o puedo crear la dinámica de pareja donde esto se repita, donde se repita el abandono, donde se repita el rechazo o donde se repita la humillación o la traición, porque es el referente que tuvimos con esa paternidad. Ahora, con la madre es, digamos, la que nos entrega el cobijo, el alimento, la que nos regala el arrullo, nos tuvo pues dentro de su ser. Así que de la madre absorbemos y legamos el mundo emocional, la capacidad de contenernos emocionalmente o de contener emocionalmente a otros. La madre nos regala la protección, nos regala la contención emocional, el arrullo. De la madre aprendemos a dar, ser generosos, la capacidad de dar desinteresadamente. Eso también se lo aprendemos a la madre. Y bueno, aquí dice que en situaciones de abandono primario, los adultos posteriormente tienden a generar vínculos dependientes y temerosos. Entonces, cuando hay ausencia de madre, por ejemplo, digamos que aprendemos un poco esa ausencia de ese amor entregado, de ese amor dador, y
de acuerdo a cómo interpretemos la ausencia de la madre, que puede ser interpretado otra vez por abandono, por injusticia, por traición, también nos lega esa forma de vincularnos en pareja o de vincularnos con el mundo. Y tendemos, pues claro, si esa es la base, esa va a ser nuestra referencia para construir cualquier otro vínculo con, sí, con el mundo, con la pareja. Es muy importante saber ahora, según el orden de los hijos, cuáles son las alianzas que se pueden crear. Entonces pasamos a las características de los hijos según el orden de llegada. El hijo 1 es, le dicen el hijo del padre, porque es el primogénito, históricamente hablando y antropológicamente hablando. Se ha deseado siempre que el primer hijo, el primogénito, sea hombre. Esto ahora ha cambiado, menos mal. Pero digamos que en su época ser hija mayor y mujer, digamos que era algo no esperado o no deseado. En todo caso, eso tuvo y tiene sus desafíos porque todavía pasa a veces. Pero entonces el hijo 1 o la hija 1 es el hijo del padre. Entonces allí, por este deseo bueno, soy papá, me hago papá con este hijo, es posible que se desarrollen habilidades de decisión, de capacidad de riesgo, de autonomía, el querer hacer al padre orgulloso. Es posible que el hijo 1 desarrolle una lealtad directa con el padre, precisamente por sentirse deseado, en el caso de que sea así. El hijo 1 desarrolla el liderazgo, la independencia, desarrolla la capacidad de riesgo, de abrirse a ciertos horizontes. El hijo 1 es muy mental y otra característica que desarrolla es la parte argumentativa. O sea, el hijo 1 no tiene como un lema, es no me gusta porque soy hijo 1, no le gusta no tener la razón, siente que se las sabe todas y luego existe y nunca se equivoca. Entonces el desafío del hijo 1, de la hija 1, es como el aislarse completamente, o sea, ir a la extrema independencia y sí, aislarse. Y cuando necesita ayuda, pues se restringe, digamos, de decir, hey, necesito ayuda, porque tiene esta idea de yo puedo solo, yo todo lo sé, yo tengo la razón, yo voy a encontrar la solución. Entonces tiene la tendencia a aislarse y ese es su desafío. Ahora, el hijo 2 desarrolla las habilidades el hijo 2, llamado el hijo de la madre, desarrolla las habilidades del mundo emocional. Entonces, si el hijo 1 es mental, el hijo 2 viene siendo más emocional, más sensible, vive sus emociones de una forma muy intensa o las aflora muy fácil. Tiene la capacidad de dar, que es lo que lega de su madre, el dar, el ser generoso, el sostener, el contener, el cuidar. Entonces se le hace muy natural poder expresar como estos atributos a sus seres amados. Es de hecho la forma en la que se vincula con el mundo, desde el dar. El hijo 2 puede que desarrolle una lealtad con la madre, y ojo cuando digo lealtad, porque después vamos a hablar de la identidad. Entonces, el hijo 2 desarrolla su sensibilidad, desarrolla la labor de poder acompañar, de poder cuidar al otro. Su lema o su forma de ver la vida es un poco como de yo doy, me entrego y luego existo. O sea, como su sentido de vida es poder dar, poder ser útil, poder contener al otro. El desafío del hijo 2 o la hija 2 es el equilibrio, el encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir, porque aprende a dar, pero se le olvida recibir. Entonces a veces pasa cuenta de cobro, porque da y se entrega, pero no se asegura de recibir. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos los seres humanos. Tanto el dar es una decisión, pero tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que vamos a recibir, porque tiene que ver con el merecimiento. Entonces, es importante que podamos aprender para los hijos 2 y bueno, y en general, aprender a mantener un equilibrio entre lo que doy y entre lo que recibo. Y ese es el desafío del hijo 2. Ahora el hijo 3
Ese es mi favorito. Yo quisiera ser hija 3, pero no puedo elegir. El hijo 3 tiene la capacidad de pensar con el corazón, a mí me gusta decirlo así, y sentir con la cabeza, porque tiene las características y desarrolla las habilidades del hijo 1 y del hijo 2, lo mental del hijo 1 y lo emocional del hijo 2. Y esto en orden, ojo, pues en orden, en el hijo 3 centrado en orden, le da múltiples recursos para pues relacionarse con la vida. Entonces tiene la capacidad de tomar decisiones siendo compasivo o siendo considerado, digamos, a nivel emocional, teniendo en cuenta a los demás, teniendo en cuenta las consecuencias, las implicaciones emocionales, tiene la capacidad de tomar decisión, de tomar riesgos, que esto me parece súper sabio. Ante mis ojos me parece sabio. En desequilibrio, el hijo 3 tendrá pues como conflicto entre su vida emocional y sobre pues qué hacer. Entonces puede ser muy indeciso, puede ser muy inseguro, ¿cierto? Cuando no está centrado, el hijo 3 puede vivir los retos del hijo 1 y del hijo 2. Es decir, el reto de no encontrar equilibrio entre lo que da y lo que recibe, y el reto de aislarse, de tener momentos en los que se aísla o se cierra emocionalmente con su familia, con su pareja, cuando, digamos, está en una situación desafiante, no encuentra qué hacer. Entonces, así como tienen los atributos de lo mental y lo emocional, también tiene los mismos desafíos. Ahora el hijo 4. Bueno, este hijo 3 es el hijo de la pareja, es el hijo de papá y mamá. Entonces a este hijo le importa mucho la armonía de pareja. Cuando la pareja no está en armonía, el hijo 3 a veces somatiza, ¿sí? O sea, lo vive cartográficamente. Ustedes vieron cartografía emocional, tengo entendido. Entonces, lo que hace es que lo somatiza, lo vive a través de la enfermedad, porque le sobrepasa ver que papá y mamá no tienen un punto de encuentro, o están viviendo un desafío, o hay una ausencia de uno de los dos. Entonces, esto lo vive muy propio. El hijo 4 es el hijo de la familia, es un hijo o una hija muy solidario, muy solidaria, aprende al llegar 4, aprende del trabajo en equipo, aprende de la justicia, aprende de ser como muy justo, ¿sí? Con cada uno de los miembros. El hijo, la hija 4 adora como reunir a la familia, y también encuentra mucha armonía si la familia está unida, está en armonía, está en bienestar. Trata de apoyar mucho a los miembros de su familia que lo requieran, y siempre está allí para acompañar, para aconsejar, para buscar soluciones, pero del clan, ¿sí? El desafío es que se pierde en el clan, se pierde en esta idea de grupo familiar, porque se le hace la vida entera, ¿sí? Entonces tiene el desafío de reconocer su individualidad. Es decir, por supuesto, amar a la familia, pero separar esta vida familiar de su vida personal. Entonces, ese es su desafío. Se pierde o se olvida de sí mismo, de sus sueños, de sus planes, por serle leal al clan. Pone el clan en primera posición que su propio bienestar, que sus propios sueños, sus propios ideales. Así que estos son los hijos. Muy importante que se puedan identificar. Piensen si se identifican con las características que digo del hijo 1, 2, 3, 4, o si no se identifican, aunque cumplan con el lugar, con el 1, 2, 3, 4. Es importante, según esta propuesta, que sepan que se repite. Si somos 5, 6, 7, 8 hermanos, entonces sería 5 el 1, el 6 las características del 2, el 7, el hijo 7, las características del 3, y el hijo 8, las características del 4, ¿sí? Allí se repite como estas características. Por supuesto, esto no es absolutista, o sea, estos son unas tendencias que hablan de lo que desarrollamos con nuestro vínculo familiar según el orden de llegada.
¿Preguntas hasta ahí? Chicos, chicas, chiques, comentarios. No, no, Yo señora, tengo una pregunta, buenos días. Buenos días. Sería lindo poder ver la cara a quien me quiera preguntar. Si se Eh, puede. bueno, pues mi pregunta el día de hoy es que si alguno de los hijos, o sea, digamos, yo tengo 4 hijitos, si uno de esos hijitos llegase a morir, ¿esas características se afectan o siguen siendo las mismas que su merced nos menciona? Bueno, muy, muy importante esta pregunta, porque los hijos no nacidos y los hijos fallecidos también tenemos que reconocerles su lugar, ¿sí? Como hijo fallecido o como hijo no nacido, para el caso de los abortos, sean espontáneos o sean naturales, o sean inducidos. Entonces es muy importante poder darle lugar a este ser que hace parte de nuestra familia, solo que trascendió, bueno, dependiendo de la creencia, es un ángel, ¿sí? Como ustedes, como cada ser se relacione con ese bebé o con ese hijo. Entonces, en esa medida, si le damos lugar a cada uno, incluyendo los no nacidos y los fallecidos, entonces, pues ese hijo no nacido o fallecido va a tener un lugar, va a ser el 1 o el 2, el 3 o el 4, según el orden de llegada. Y así evitamos que los hijos que, digamos, con los que tenemos un contacto material, humano, en el día a día, no se corran de lugar. O sea, no traten de reemplazar a ese hermano que falleció o que no nació. Porque allí vamos a tener otro tipo de desafíos y es un desafío de el no vivir la vida propia por estar reemplazando a alguien desde lo consciente o desde lo inconsciente, ¿sí? Como de no lo sé, pero estoy reemplazando a alguien, aunque no lo sepa, pues no le estoy dando lugar a ese hermano y eso me da otros desafíos porque no voy a poder vivir desde mi esencia, que son estas características que yo les estoy contando, sino que voy a vivir desde el lugar que creo que estoy ocupando, pero no el que realmente ocupo en el árbol genealógico. ¿Respondí tu pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Estefa, yo tengo una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, yo soy la hija 3 de mi papá, pero la hija 1 de mi mamá, ahí como... Excelente pregunta. Eso se llama en psicogenealogía doble emocionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que acabas de decir, por el lado del padre, como ocupo un lugar diferente en mi árbol al lugar que ocupo en mi madre, porque lo que acabas de decir, soy la 1 y soy la 3, entonces yo voy a tener doble emocionalidad. A veces puedo experimentar un conflicto interno porque como que no sé un poco a qué responder. Si al deseo que desarrollo, a mi habilidad, la habilidad que desarrollo de la independencia, en este caso ser 1, la independencia, la capacidad de toma de decisión, el liderazgo, lo mental, y a veces como que me respondo, lo que me jala es la, digamos, lo que implica ser el hijo 3, como un poco más de corazón, un poco más de libertad, un poco más de poder combinar esto que les decía de la mente y del mundo emocional. Entonces, a veces, cuando digo conflicto interno, es porque a veces no nos permitimos esa contrariedad que nos puede surgir como parte de la doble emocionalidad. Entonces, digamos que si eso ha sido lo que has experimentado, con respecto al vínculo familiar, como que a veces te sientes súper independiente, súper decidida, muy autónoma y a ratos como que no, a ratos como que prefieres estar cerca de la familia o tu vínculo emocional. A veces no eres tan mental como te sientes, sino que a veces eres muy emocional. Entonces tiene que ver como con esa... como con un desorden emocional que puedes experimentar. Que es importante es poder entenderlo, ¿sí? Cuando yo entiendo que, claro, tengo una doble emocionalidad, esto me da mucha libertad para elegir en conciencia y decir, ok, me siento cómoda con esta característica del hijo 1 y me siento cómoda con esta característica del hijo 3. Entonces voy a hacer mi forma, voy a crear, ojo, identidad, voy a crear estos aspectos los voy a tomar y los voy a incorporar en mi identidad. Esta soy yo,
Estefanía o Andrea, o Juliana, yo qué sé, cualquier persona, esta soy yo y tomo lo mejor de esas características que he desarrollado en mi vínculo familiar, pero en conciencia. Cuando no lo sabemos, entonces estamos en conflicto porque no entendemos qué está pasando con nuestro mundo emocional y con respecto a la relación o el vínculo de familia que generamos. Estamos como ahí un poco confrontados y no entendemos por qué. Al entenderlo nos da esta libertad, como decir, ok, claro, yo tengo estas habilidades de este lugar y tengo estas habilidades de este otro y estoy en paz con ellas. O a veces, a veces la necesidad está es en definir cuál. Como, no, definitivamente yo quiero ser la uno o yo soy la una de mi padre, entonces voy a ser la uno, me identifico con las características del uno, o no, definitivamente soy tres, me siento tres, porque muchas de estas características las desarrollamos en la experiencia con la familia. Entonces, por ejemplo, en los hijos que no nacieron, los hijos que fallecieron y no se les dio el lugar, pues claro, yo al no saber de estos niños, de estos hermanos, o al no saber o al simplemente invisibilizarlos, voy a desarrollar las características desde la experiencia. Entonces, digamos, si yo tengo un hermano que nació primero, que iba a nacer primero que yo y no nació, y yo después llegué de segunda, pero mi vida, todo se desarrolló con mi familia como la primera, por supuesto voy a desarrollar esa característica. Y eso va a ser parte también de mi identidad y lo voy a asumir. Pero después descubro que no fui la primera y eso me va a ayudar como, ok, con razón no siempre me sentía la mayor, con razón a veces tenía pereza y cansancio de tener que asumir ese rol, de dar ejemplo, de sabérmela todas, ¿sí? Como de, no, no quiero, yo quiero ser la dos, ¿sí? Entonces es una elección que podemos hacer conscientemente, Andrea. ¿Respondí a la pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más? ¿No? Yo Ok, bueno, tengo una. bueno, Estefanía. sí, Vamos a dar la palabra a Angie primero y luego yo te pregunto. bueno, está bien. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, digamos, ¿cómo uno clasifica o sabe cuando las familias son extensas? Digamos que tienen 7 hijos, 8, entonces como que, ¿cómo uno sabe cuál es como el comportamiento de cada uno? No sé. Bueno, ojo que estos son tendencias, ¿sí? Esto no es absolutista, porque cada familia es única e irrepetible, entonces todos son diferentes, no podemos estandarizarlo como con mucha vehemencia, como con mucha determinación. Yo decía ahorita que cuando la familia es de más de 4 personas, decía que se repetían estas tendencias. El hijo 5 es el hijo 1, tiene características del 1, el hijo 6 tiene características del 2, el hijo 7 características del 3 y el hijo 8 características del 4. Y así sigue sucesivamente con la cantidad de hijos o de hermanos que sean. Es importante reconocer que la dinámica familiar de una familia extensa es muy diferente en sus vínculos familiares a una familia pequeña o nuclear, pues como nuclear, todas son nucleares, pero como una familia pequeñita o una familia de menos miembros. ¿Por qué? Porque el vínculo y la forma, la experiencia de maternidad y la forma en la que se dan los vínculos con, digamos, los últimos hijos, si estamos hablando de 10 hijos, de 11 hijos, es diferente. Entonces allí toca tener en cuenta es la especificidad y la interpretación y la experiencia que tiene el hijo 10, el hijo 12, el hijo 9 de esa madre y de ese padre y de ese hijo con respecto a sus hermanos, porque también sus hermanos muchas veces cumplen funciones de paternidad y maternidad, porque a veces se vuelven los asistentes, la mano derecha de la madre y el padre, porque bueno, la sensación y la dinámica es de un colectivo, es de, ok, somos un clan grande y nos distribuimos los roles, entonces nos asistimos unos a otros. Y eso genera, por supuesto, una dinámica muy, muy específica de esa familia. Entonces no podemos estandarizar allí mucho, sino allí nos toca como trabajadores sociales ponernos a analizar los vínculos familiares. Esto que estamos hablando es una base, pero allí va la especificidad, allí va esa forma específica del caso que estamos atendiendo, que estamos analizando. ¿Está bien? ¿Me escucharon la respuesta?
Sí, señora. Bueno, es que veo solo iconos, entonces siento que estoy hablando sola. Por No, eso, acá estamos muy bueno, atentos. sí, por eso lo verifico. Claudia, ahora sí cuéntame. Bueno, ahora sí pregunto yo. Tengo dos preguntas. La primera es, bueno, tú iniciaste hablándonos en inglés. Me gustaría que nos compartieras cómo es de importante en nuestra profesión no solamente hablar un segundo idioma, sino realmente abrirnos a la posibilidad de conocer eh, otros lugares, acercarnos un poco más a la cultura y trascender un poquito el trabajo social fuera de Colombia. Y dos, justamente desde esa experiencia que tú has tenido de trabajo con familias, tú has sido formada y has trabajado con familias antioqueñas, pero también de otros lugares del país, específicamente con familias víctimas de minas, por ejemplo, de otras modalidades del conflicto armado, y también has conocido o en este ejercicio profesional has podido trabajar con familias en otros países. ¿Cuál es la importancia del tema de esto, de este tema de los vínculos en este ejercicio de acompañamiento a las familias? Bueno, muy bien. Preguntas de Claudia, definitivamente. Me toca pensar bastante. Mentiras, Clau. Bueno, la primera pregunta con respecto a la importancia, bueno, a la importancia de desarrollar, de ampliar el campo de acción. Allí me nace decir que como trabajadores sociales, yo siento que el llamado que tenemos es precisamente ir, pues ampliar nuestros horizontes y ampliar la mirada de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, si lo que nos interesa es familia, lo que nos interesa es educación o lo que nos interesa es problemas sociales, población vulnerable, ¿sí? Dependiendo de lo que nos interese. Desde mi experiencia como consultora de la ONU, eh, el idioma, por ejemplo, fue importante, eh, pero aparte de solamente utilizarlo como lo decías, es la comprensión que que te da el inglés del mundo. Amplía tu percepción del mundo y de la sociedad y sus desafíos. Em, porque escuché una vez un video de TED Talk que me gustó mucho, que decía cómo el idioma delinea, le da forma a la manera en que pensamos. Entonces, un trabajador social, al ser trabajador, o sea, al tener un quehacer que involucra las dinámicas sociales, las dinámicas humanas, digamos que estamos llamados a abrir nuestra mente. No, digamos, el desempeño de un trabajador social con una mente cerrada, con una mente, digamos, pequeña, pero no lo digo de forma despectiva, sino con una visión de mundo, una visión de sociedad basada en un lugar local, pequeño, en un barrio, en un pueblo, ¿sí? Sea el contexto en el que trabajemos. Si solamente centramos nuestro quehacer en ese espacio, en ese campo de acción, eh, pues por supuesto nos vamos a ir oxidando, la mente, la visión de mundo se nos va oxidando, se nos va venciendo, se nos va quedando en ese tamaño, en el tamaño según elijamos. En este caso, a mí el inglés me permitió abrir la mirada de no solamente lo local, que me encanta y que he trabajado en veredas y que he trabajado en pueblos, pero mi relación profesional con el campo de acción cambió mucho cuando yo, a través del inglés, y bueno, de las conexiones que he hecho con el inglés y de lo que leo y la información a la que accedo, a las personas que conozco a través del idioma, esto me ha ayudado a ampliar la mirada y mi capacidad de análisis sobre las situaciones sociales que se viven en todos los niveles, en lo micro, en lo local, en lo regional, en lo nacional, bueno, y en lo internacional. Entonces, nos ayuda como trabajadoras sociales a tener mayor
mayores herramientas, una mayor visión, tener también muchas claridades sobre diferentes estrategias y recursos que existen y que aplican para unos contextos y que nos permite también eso, discernir sobre qué otros recursos que a veces traemos, como que adoptamos, realmente no aplican al contexto colombiano o al contexto del pueblo o al contexto de la vereda. Entonces también nos permite desarrollar la capacidad de discernimiento y allí poner nuestra capacidad de análisis profesional para determinar qué aplica y qué no, ¿sí? Cómo es hacer la lectura del contexto, tener mayores recursos y herramientas y estrategias para desarrollar las estrategias de intervención, sea de caso, de comunidad, de familia. Entonces, aquí hay una ganancia que de verdad supera el problema gramatical que uno atraviesa cuando está aprendiendo el idioma. Esto se trata de mundo, que para mí es el llamado que tenemos los trabajadores sociales, porque tenemos la capacidad de influencia o de asistencia o de rehabilitación o de acompañamiento a estos grupos, llamémoslo así, grupos como sociales o grupos que pertenecen a la sociedad que cumplen un rol importante en ella, como familia, como una comunidad de población vulnerable, una comunidad de mujer, una comunidad de niños, una institución educativa, o se me ocurre también, no sé, no sé, el campo político, por ejemplo, la formulación de políticas públicas para el que le guste, o el acompañamiento en un centro médico, en un hospital, con enfermos terminales, o el acompañamiento con la discapacidad. De cualquier tema que nos vincule y que nos guste, que queramos desarrollarlo a nivel profesional como trabajadores sociales, el inglés te abre múltiples posibilidades de entendimiento y de relación profesional con ese campo de acción que elijas. Además, también siento que es un poco nuestra misión y nuestro deber. Si, digamos, queremos, todos los que estudiamos, me atrevería a decir, trabajo social, quieren contribuir al desarrollo humano o al desarrollo de una sociedad. Entonces, pensando en el contexto colombiano, merece toda la atención, pues contribuirlo al 100%, hacerlo muy bien hecho y tomar eso como un compromiso, ¿sí? Para quienes están decidiendo esto de manera vocacional y pasional. Entonces, atravesar también como esos límites, ¿sí? Y poder contribuir con una mirada amplia, con una mirada actualizada, con una mirada y unos recursos que realmente contribuyan a la sociedad colombiana. Si tenemos una mirada cerrada, una mirada vencida, una mirada pequeña, micro, sobre el mundo, sobre la situación que estamos trabajando, pues bueno, el impacto va a ser así, del mismo tamaño, o la contribución va a ser así del mismo tamaño. Esto lo digo basado en mi experiencia. La segunda pregunta, frente a las familias, sí, he tenido la oportunidad de hacer acompañamientos familiares o de temas familiares en varios lugares de Colombia, y es muy importante la lectura del contexto y también un poco como la capacidad de escucha para leer entre líneas, un poco como para escuchar entre líneas de lo de la narrativa que la persona nos está ofreciendo. Con eso quiero decir que cada cultura, cada contexto tiene una narrativa. Entonces allí es la lectura de no solo el tema que está contando la persona, en el caso de trabajo de caso, sí, como el caso específico, sino poderse familiarizar un poco con cómo es el contexto y la historia. Digamos, en Argentina es diferente la historia que ha vivido la sociedad y la forma como se concibe la familia y la forma como se entiende la familia, digámoslo así. Ahí tienen mayor historia que la nuestra, tienen mayor apertura porque hubo mucha migración en algunos momentos, todavía la hay. Entonces, esto ha tenido
esto les ha regalado como mayor apertura frente a cosas que son distintas y también la mezcla de culturas en Argentina, por ejemplo. Acá en Colombia no tenemos tanto de eso. Por supuesto, la migración está interna por el conflicto armado, el desplazamiento. Y bueno, algunos países cercanos, que Ecuador, sí, Venezuela, pero no es tan grande, no tiene la inmigración europea que, por ejemplo, vivió Argentina. Entonces, poder comprender esto, o sea, poder saberlo, leerlo, nos permite realizar una atención de caso donde tenemos la escucha que decía, tenemos la capacidad de escuchar y comprender lo que el otro nos está diciendo, porque está el contexto, porque estoy familiarizada con el contexto. Y ahí evito la capacidad de juicio, ¿sí?, que a veces tenemos, y puedo ser un poco más neutral frente a el discernimiento, el análisis que estoy realizando de ese caso. Entonces, no es lo mismo una familia argentina, una familia uruguaya o paraguaya a una familia colombiana, porque las creencias son diferentes, porque hablo de creencias religiosas, de creencias frente al mundo, el masculino y el femenino, la creencia frente a la autoridad, frente a los límites, frente a el deber ser, identidades, cómo debemos ser, es diferente a cada contexto. ¿Respondí tus preguntas, Clau? Sí, muchas gracias. Y adicional a lo que tú dices, la importancia, hoy yo estoy muy contenta de que a través de este espacio de virtualidad podamos tenerte. Muchas veces hemos querido invitarte, pero la distancia física no lo permitía. Y de pronto este escenario de clases de lo virtual permite que desde Medellín o incluso desde otros lugares podamos tener invitados que nos aportan muchísimo. De verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, temas tenemos para hablar, pero pienso que podemos ahorita enfatizarnos en las identidades. Entonces quiero contarles para que tomen nota y volvemos a la presentación si quieres. Bueno, sí. A la pregunta que están haciendo, la tendencia ha aplicado hasta ahora, en mi experiencia, a varios, sí, no importa los países, porque quien hizo esta investigación la hizo muy, muy acorde y la hizo desde la lectura humana y relacional. Entonces sí aplica para Argentina y aplica para Paraguay y es muy maravilloso poderlo como confirmar. Aplica para gente de Inglaterra, de Estados Unidos, en realidad sí, ha aplicado en ciertas medidas para cada historia familiar, no importa la procedencia de la familia. Respondiendo a la pregunta que escribieron. Entonces vamos a hablar ahorita de identidades directamente. Entonces yo les decía, según el orden de llegada de los hijos, desarrollamos una alianza o desarrollamos una alianza o una lealtad al padre, a la madre, a la pareja, a la familia, ¿cierto? Según estos atributos que les conté, 1, 2, 3, 4 de los hijos. Entonces es importante poder identificar qué de lo que soy yo ahora, hoy en día, responde a lo que me han dicho que debo ser, hacer, pensar, sentir, o a lo que espera mi familia, si soy hijo 4 o no, mi clan, lo que espera papá o lo que espera mamá o lo que esperan mis hermanos, que yo haga, logre, siente, piense, quiera, sí, o crea, ¿sí? O las creencias. Entonces aquí, cuando les estoy hablando de estas preguntas que quiero que reflexionen, estamos entrando a trabajar con las identidades. Gloria Sierra Uribe, nuestra maestra, mi maestra, ella habla de la tríada de identidades. Todos tenemos como las 3 identidades, que son las que ganamos, las que legamos al hacer parte de este vínculo, de este clan familiar y tener un vínculo familiar. Entonces, tenemos la identidad heredada, que es la que compone, pues la que comprende todos los rasgos físicos, biológicos, ADN y también un poco comportamentales, como los manerismos, la forma de caminar, la forma de hablar, que heredamos de papá y de mamá. Como lo dijimos desde el principio, nos dan las bases emocionales, pero también nos dan las bases comportamentales, porque nos ofrecen como
nos entregan sus creencias, nos entregan su forma de ver la vida, nos entrega su mundo emocional y esos son nuestros primeros referentes. Entonces, la identidad heredada comprende todo eso. Si yo tengo el pelo de mi madre, los ojos de mi padre, tengo los rasgos de mi abuela, ¿sí? Y poder identificar que biológicamente hablando, incluyendo la enfermedad, heredé de mis vínculos familiares. Tengo esto de mi hermano, esto de mi hermana. Esto, la identidad heredada, pues es biológica, es ADN y hace parte y es como la fuente de verificación de que pertenecemos a ese clan, biológicamente hablando. Ahora, pasamos a la identidad adquirida, que es la que, como dice la palabra, adquirimos en la experiencia, en la socialización, en ese vínculo familiar. Entonces, ahí, ¿cómo lo podemos identificar? Piensen y escriban, tomen nota allí, se van pensando, ¿cuáles son todos estos dichos, refranes que nuestra familia dice? Aquí, paisas, es como, por ejemplo, mi familia tiene uno y es que al que madruga Dios le ayuda. Y eso nos entrega a los hijos como de, hay que madrugar para poder prosperar en la vida, para poder que Diosito nos ayude. Si no madrugamos y somos perezosos, entonces no nos va a ayudar, ¿sí? Esto es como una creencia que tiene nuestra familia y que nos entrega y se vuelve una base, un referente. Entonces, y a veces, pues no cuestiono, sino que asumo, entonces también la hago mi refrán. Entonces, hace parte de mi identidad, de mi forma de ver el mundo. Entonces, tengo que madrugar, Estefanía. No puedes descansar hasta tarde, no puedes dormir y descansar hasta tarde, porque si duermes hasta tarde, Dios no te ayuda y no vas a prosperar. Entonces, eso a veces lo asumimos sin cuestionarlo, a veces eso nos genera malestar. Entonces, es importante que en este momento, las preguntas que voy diciéndoles, ustedes piensen en su propia historia familiar, su propia familia. ¿Cuáles son estos refranes, estos dichos, estos lemas que tienen la familia, sus familias, que ustedes han asumido como propios? ¿Cuáles les generan bienestar? Como de, sí, estoy de acuerdo, me encanta madrugar, estoy de acuerdo con este ejemplo que les doy. O definitivamente esto no es mi esencia, esto no soy yo, me tengo que esforzar mucho para cumplir con este refrán que no me gusta, no estoy de acuerdo, peleo con esto, pero tengo que hacerlo o lo hago de todas formas. Pensemos luego en las normas que tiene la familia. El vínculo familiar establece ciertas normas. Algunas son explícitas, otras son implícitas. Entonces pueden poder identificar cuáles son esos valores, cuáles son la creencia, por ejemplo, espiritual, la vida espiritual, si es religión, si es más no sé, Pachamama, si es budismo, si es cristianismo, ¿sí? Poder pensar si eso realmente estoy de acuerdo y me gusta esa creencia que me referenció mi familia, o si definitivamente esto me pone en conflicto y no me gusta, pero lo hago porque mi clan, por lealtad a mi clan, o lealtad a mi mamá, a mi papá, o porque quiero complacer a mi familia. Entonces es importante que lo vayan pensando y lo vayan identificando. Lo mismo con las costumbres y con las tradiciones. Hay formas, digamos, de vincularse con el dinero o de vincularnos con la autoridad que nuestra familia nos lega. Entonces, digamos, un ejemplo de una familia que se dedique a la actividad ilícita. Entonces, la forma en la que yo aprendí, porque crecí con una familia que se financia de la corrupción, me estoy poniendo un ejemplo, entonces esa va a ser mi referente y mi relación con el mundo. Entonces, la tradición o la creencia o la costumbre es vivir de esto, de la ilegalidad. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo Estefanía, o yo Andrea, yo Juliana, yo no sé, cada uno, estoy de acuerdo, me siento a gusto, siento que esta es mi forma de ver el mundo, o quiero hacer algo diferente. Eso también comprende la profesión, por ejemplo. A veces ocurre que en la familia ya se espera, eso nos da para hablar de la identidad esperada. Entonces la familia a veces espera muchas cosas, tiene muchas expectativas sobre nosotros los hijos, lo cual no tiene nada de malo, ¿sí? Ojo, nada de lo que estoy diciendo es bueno o malo, es. Entonces es importante analizarlo para que podamos en conciencia tomar lo mejor de los referentes que la familia, el vínculo familiar nos está entregando o nos ha entregado. Entonces, la identidad esperada es aquello que la familia espera o tiene expectativas
sobre nosotros. El hacer profesional, el quehacer profesional, tener hijos, no tener hijos, casarse, no casarse, tener un carro, tener la moto, viajar por el mundo, ser exitosa, yo qué sé. Pueden tener muchas expectativas, que los saque adelante, que les pague las deudas, que le pague la universidad a mi hermanita, que no me case nunca, que sea la solterona o el solterón de la casa. Bueno, pueden ser múltiples expectativas. Traten de identificar cuáles son las expectativas que a ustedes les pesa. O sea, eso que ustedes dicen, me siento súper presionado, presionada, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero, pero me cuesta decir, ay, yo no voy a hacer eso, no quiero hacer eso. Esto no cuenten conmigo para eso que ustedes diseñaron o esperan que yo haga, o que piense, o que siente, o que crea, o que logre en mi vida, porque mis expectativas con mi vida son diferentes. Esto no tiene nada de malo. De hecho, creo que es parte de los desafíos humanos, y es poder tomar lo mejor de las situaciones que vivimos, aprender de ellas y poder en conciencia y en amor y reconociendo la humanidad de nuestro clan familiar, poder tomar distancia si es necesario de esas expectativas o de esos mandatos o de esas creencias que no tienen nada que ver con nosotros, porque allí podemos desarrollar nuestra individualidad, darnos permiso a crear nuestra propia identidad y así no vivir ciegamente repitiendo de generación en generación en nuestro árbol todo lo que nos han dicho que debemos ser en nuestro clan, porque por supuesto hay una identidad de clan. Entonces, a veces simplemente la repetimos, hacemos caso a toda la lista de chequeo que nos entregan sobre las expectativas, sobre lo heredado, sobre lo adquirido, y no lo cuestionamos, aunque seamos infelices, pero también perdemos la oportunidad de enriquecer al árbol genealógico siendo nosotros mismos. Y dejamos un poco de honrar la vida, porque la mejor forma de honrar la vida es amando la vida que estamos viviendo, o sea, buscando, siendo felices en la vida que tenemos, que solo tenemos una. Así honramos al árbol y honramos la vida que nos fue entregada por padre y por madre. Entonces ahora les invito a que puedan escribir las respuestas de estas preguntas. ¿Cuáles son los dichos y refranes de la familia con los que no estoy de acuerdo o que me pesan o que no quiero repetir? No me identifico. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las normas, las creencias, las tradiciones, los valores que mi familia me entrega y promueve en mí, con los que yo no estoy de acuerdo y que me generan malestar? La tercera pregunta sería, ¿qué me dijeron que tenía que ser, pensar, lograr, sentir, hacer, que en el fondo de mi corazón yo no quiero ser, pensar, sentir o hacer? Y la cuarta pregunta es, ¿qué esperan de mí? Mamá, papá, hermanos, abuela, bueno, o el cuidador con el que vivamos, que sea cercano y que tiene autoridad sobre mí, o que yo le doy mucha importancia. Es importante para mí esa persona de la familia con la que vivo, que tiene una expectativa sobre mí que me pesa. ¿Ok? Entonces van escribiendo sus respuestas. La profe Andrea, no sé si les dijo, Andrea, sobre los materiales, si lograron Sí, tenerlos. sí, señora. Ok. Sí, yo creo que sí los tienen. Sí, chicos. Sí, señora. Bueno, entonces vamos respondiendo esas preguntas, las van pensando y van a intentar, bueno, primero la van a responder. No sé cuánto tiempo tengamos para las respuestas, Andrea, ¿me ayudas ahí con...? Faltan 5 para las 9. Sí, Tú estás hasta las 9:30. sí, Entonces, ya como media horita. bueno, yo me O como emocioné. 5 minuticos. Sí, vale, me emocioné mucho con las respuestas de las preguntas. Vale, entonces digo que mientras tanto, según se van respondiendo las preguntas, también pueden ir pensando
o ya si quieren escribir o mirar las imágenes que tienen del papel periódico, de la revista, de ese material, que pueden representar realmente lo que ustedes quieren ser, sin estas expectativas, sin estas pautas, sin estas creencias, mandatos que han sido impuestos o que han sido adquiridos por nuestra familia. Muy bien. Mientras se van pensando, quiero decirles que aquello que identificamos que no nos gusta, está bien que no nos guste. Eso da cuenta de nuestra autonomía y de hecho tiene que ver con nuestra independencia, con nuestra forma única de ser. Así que démonos permiso a querer cosas diferentes a las del clan, pensando incluso en que esta es una forma de enriquecer al árbol genealógico, de no dejarle estancar bajo la repetición ciega de patrones, de ideas. eh, así no podemos desarrollarnos como familia, ¿sí? Aunque lo diferente cueste a veces, pues a veces es lo que se necesita para mantenernos vivos, para mantenernos dinámicos, ¿sí? Vitales, funcionando, ¿sí? Creando eh, en el árbol familiar y bueno, y también un poco en la vida.
Vamos tomando las hojitas. En una hojita vamos a dibujar un corazón que va a representar el corazón propio. Y allí vamos a ubicar palabras, símbolos, dibujos o pedacitos de este papel periódico, imágenes de la revista, del material que tengan, que represente la propia identidad, o sea, esa identidad que elijo me defina, esa persona que quiero ser, lo que quiero sentir, lo que quiero pensar. Puedo tomar lo mejor de mi familia, lo que ya me ha dado, que me gusta, lo puedo retomar y ponerlo ahí en mi identidad, pero también puedo darme el permiso de tomar cosas nuevas, diferentes, que quiero que hagan parte de mi identidad, aun cuando no sea lo que el vínculo familiar me ha regalado, de lo que he legado, he heredado o he adquirido de mi familia. Entonces vamos a empezar a plasmar dentro de ese corazón que dibujemos. Bueno, déjenme saber cómo van. Ya están haciendo el corazón. Les falta mucho, poco, nada.
chicos. ¿Están concentrados o ya terminaron? Ok, bueno. Tenemos 3 minuticos más. Recuerden que lo que hoy pongan aquí en este momento de la clase pueden ser lo principal. Permitan que la intuición y su esencia les hable y allí ponen lo que se les ocurre en este momento. Pero también no olviden que en algún momento durante esa semana, este mes, en este tiempo de confinamiento, podemos seguir agregando aspectos, atributos, valores, creencias, formas de ver el mundo, de vincularnos, que sintamos en el transcurso de este tiempo, ¿sí? No es únicamente lo que sale hoy, sino que nos podemos permitir seguir, pues, rediseñando esta identidad y seguirle agregando aspectos, atributos a este corazón que representa nuestra identidad, la construcción propia de la identidad. Por eso no se apuren, solo tenemos ya 2 minuticos. A las 9:10 retomamos. Bueno, déjenme saber si podemos continuar ahora. Me pueden escribir o a decir si alguien falta y realmente necesita más tiempo o si podemos retomar. Yo quiero comentar algo. Ok, sí. Es como tal, pues aquí en la casa no hay revistas ni nada de eso, pero entonces
por... espere. La- Entonces, pues digamos que siempre han estado como esos recortes o cosas que a uno le dan a medida del tiempo. Sí. Entonces, yo siempre las he tenido muy presentes, pero entonces yo, digamos que tengo mis paredes muy diferentes a las paredes de alguien, y entonces en las paredes donde pego muchas cosas diferentes. Sí. Entonces, los recortes o, bueno, papelitos que lo identifican a uno o han estado presentes en la vida de uno, pues estoy revisándolos para agregar cosas a la pared. Ok. Bueno, muchas gracias por compartirnos esto. Muy bonito. Eh, Lindo que puedas hacer esa reflexión sobre, también cambiamos mucho, ¿sí? No somos los mismos de antes por cosas que nos pasan. Entonces, poder un poco construir la identidad propia es un poco mirarse hacia adentro y escucharse y, y- y validar eso que uno siente y eso que uno piensa de sí mismo o que desea, permitirse también un poco soñar, eh, ser eso, ¿sí? Permitirme y creer que puedo ser eso que quiero ser, aun cuando requiera hacer una renuncia o tomar una distancia sobre las expectativas de la familia. Entonces, entiendo que lo que estás haciendo ahora es como recopilando lo que te identifica para mirar si esto sigue siendo tu identidad o eh, hay cosas que ya no aplican. ¿Entiendo bien? Es que, digamos, aquí no solamente están, digamos, lo que me han dado, sino también cosas que yo he elaborado, frases de libros, recortes, imágenes, bueno, las fotos ya las organizé aparte, pero entonces estos sí es como un collage de todo lo que uno ha venido, pero también hay cosas malas. Mm, Eh, o sea, hay como recuerdos buenos y recuerdos malos, pero de cierta manera esto es lo que uno lo ha construido. ujú. Entonces hay cosas que uno puede sacar, dejarlos ahí presentes, pero hay cosas que quedan como guardaditas, pero están presentes, están ahí, existen. Así es. El ejercicio de hoy es poder elegir qué de eso preservar, qué de esas memorias, de eso que nos han enseñado, de eso que nos hace parte de lo que hemos construido, qué queremos que sea como nuestro proyecto personal para seguir construyendo la identidad, porque esta construcción de la identidad es continua, ¿sí? Somos seres infinitos. Entonces, por supuesto, la identidad que tenemos hasta ahora es posible que tenga mucha influencia de este vínculo familiar, de lo que vivimos, de lo que aprendimos, de lo que adquirimos. Pero la idea con esta actividad es que hoy podamos, hoy o bueno, después de esta clase, porque también es una sugerencia que se hace en este tiempo de confinamiento, es una gran oportunidad para evaluar qué de lo que yo estoy siendo realmente está conectado con mi esencia, para poder devolver lo que no tiene que ver con mi esencia y darme permiso de construir mi propia identidad, mi propia forma. ¿Ok? Así que, ¿alguien más quiere decir algo, preguntar? Sí, yo quiero participar. Sí. Buenos días, qué pena es que el micrófono se está demorando. Mi computador, bueno. Pues yo como tal lo hice más hacia vivencias y pues recortes, no lo hice con recortes, sino pues más como con fotos, ya que, por ejemplo, pues para mí un ejemplo a seguir que tengo acá en mi casa es pues mi mamá, mis abuelitos. Yo los tomo más a ellos como referentes porque, por ejemplo, mis abuelitos son unos de los que les agrada la idea de que esté estudiando una carrera profesional, que están muy de acuerdo con que siga pues mis planes a futuro, que salga del país. O sea, sí, mis abuelitos son como unos de los más interesados, al igual que mi mamá, en verme progresar, por decirlo así, en verme salir adelante, porque pues yo lo he dicho que para mí son ellos quienes me motivan a hacerlo, son ellos como quien me dan más fuerzas para seguir. Y el ejemplo de mi mamá lo tomo es porque pues para mí me parece que es una mujer muy, muy berraca en lo que hace y que pues a pesar de todas las cosas que han sucedido, independientemente de lo que sea en la vida de nosotros como familia, ha salido adelante, ha estudiado mucho más, o sea, se ha preparado.
sea, como profesional, ella es mi ejemplo a seguir. Como persona, pues mi familia en general, y ya, o sea, más que nada siempre tengo presente que para ella yo soy su niña, yo soy la consentida, eh, pero también no soy como, ¿cómo decirlo? Como ese modelo a seguir, porque pues yo soy consciente de que no podría llegar a hacerlo porque pues todavía me falta mucho para poder hacerlo para alguien, para mis primos, para las personas que me rodean, ¿sí? O sea, Ok. ¿sí me hago entender? Sí, sí, te escucho. Pero entonces pregunto, ¿eso es lo que tú quieres o eso lo estás haciendo por tu papá, por tu mamá, por tus abuelos, por lo que ellos esperan de ti? No, lo hago porque quiero, porque es algo que no sé, o sea, que sí siento que lo tengo consciente e inconscientemente que me han inculcado. Ujú. Pero yo por lo menos sí lo hago como porque me gusta, porque me atrae, porque por ejemplo, la carrera que estoy estudiando, pues ya cuarto semestre imposible, fue algo que elegí como tal, que tomé yo la decisión, que sí, obviamente después lo dialogué con ellos, pero fue más como mi decisión personal y decir yo quiero esto para mi vida, yo quiero saber mucho más sobre algún tema, o sea, sí, por ejemplo, mi profesión fue pues elección personal y creo que ha sido una muy buena decisión y es lo que yo quiero para mí a futuro. Ok, maravilloso. Gracias por compartirte. ¿Alguien más? La última persona que pueda comentar ahora para pasar a la última fase de esta clase. Eh, Yo, profe. sí. Yo, O bueno, tenemos dos personas. Rápidamente, entonces. Bueno, a nivel general, a mí me gustó mucho el ejercicio porque es como aprender a tomar lo mejor y lo que le sirve a uno para la vida. Por ejemplo, en mi caso, pues mis papás sí estuvieron de acuerdo con la carrera que yo iba a estudiar, pero fue más como decisión propia. Ellos no me dijeron, usted tiene que estudiar esto o así, sino que fue más decisión propia. Y es algo bonito porque en todos mis proyectos, en todo lo que yo hago, ellos siempre están como ahí presentes. Y ellos, o sea, respetan mucho como lo que a mí me gusta. Entonces es un ejercicio muy bonito. Ok, bueno, muchas gracias. Me alegra que te haya gustado y te haya conectado. ¿Sí? La otra estudiante o el otro estudiante. yo, profe, buenos Buenos días. días. Pues en el ejercicio del corazón y de poner alrededor cosas que uno quiere para su vida y que de verdad siempre han estado ahí, yo puse a una mujer y a un hombre. Siempre en mi vida han estado presente una figura eh, femenina y masculina. No necesariamente han sido mis padres, ¿no? Sí, y siempre me han apoyado. En este aspecto, ellos nunca me han dicho qué hacer, nunca me han implementado qué debo hacer. Ellos solamente están para tomar la decisión, como le digo, de que yo soy la que tomo la decisión, sea ¿Cómo? buena o mala, y Ok, ellos solamente están para apoyarme. ok. Pero me he dado cuenta que a veces eh, es un poco complicado porque siento que ellos esperan demasiado de mí. Ujú, Y a veces la carrera que escogí es porque de verdad me llama mucho la atención y me gusta. Y es ujú. lo que a medida de que han pasado los semestres me he dado cuenta que esto es lo que me gusta. Pero a veces siento de que esa figura femenina espera tanto de mí que a veces me agobia tanto. Ujú. Pero, pero soy sincera y todo esto lo hago por mí y por esa persona, porque quiero demostrar que sí se puede, ya que ellos son unas personas que no pudieron completar una carrera universitaria y demás, pues por diversas cosas. Ujú, Y lo que me he reflejado en mí. Entonces, a mí me gusta esto porque me está dando conocer y saber más que esas personas siempre van a estar en mi vida y me van a apoyar en las diferentes cosas que decir. sí, muy hermoso eso que nos cuente. Gracias por compartirte. Em, a mí me nace decirte que, por supuesto, por amor hacemos muchas cosas y queremos el orgullo de otros, sobre todo de los que nos aman, pero poder, en este caso, poner la mirada en aquello que nos genera presión,
o que nos agobia o que no nos convence o que no, nos pone a dudar, merece como la atención escuchar eso, ¿sí? Escuchar ese agobio, escuchar esa presión, escuchar esa, no sé, a veces como esta conversación interna que dice, ay, no, no quiero esto. Mm, en el momento que se dé, puede que no sea ahora, sino más adelante, frente a esas expectativas que nos regalan, para en libertad y con amor decir no, o lo voy a hacer en la justa medida, o en mis alcances, ¿sí? A lo que está a mi alcance. Porque a veces, como dices, las expectativas nos sobrepasan, son como gigantes se hacen muy grandes ante nosotros, y eso nos genera mucha tensión. Entonces poder decir, ok, puedo cumplir con esta parte de la expectativa o en esta medida o en este tamaño, para ser amorosos con nosotros mismos y no generar tensión en nosotros, pero tampoco en el vínculo con esa persona que tiene esa expectativa hacia nosotros. Entonces, esto va a ayudar a suavizar esa tensión que nos puede generar la expectativa del otro, decidiendo internamente cumplir la expectativa, sí o no, porque están las dos opciones, y si elijo hacerla, en qué medida quiero cumplir esa expectativa que me genere bienestar. Bueno, ahora entonces les voy a invitar a que, bueno, pongamos el corazón, pongamos el nombre, nuestro nombre en el corazón, la fecha de hoy. Les voy a invitar a que se sienten cómodamente, que me escuchen. Voy a guiarles ahora una pequeña meditación para que hagamos la instalación de ese corazón que representa la construcción de nuestra identidad, ¿sí? Esto no es únicamente lo que se hizo hoy, sino que es lo que pueda surgir de hoy en adelante, que ustedes consideren que quieren apropiarlo como su identidad, ¿sí? Las cosas nuevas o las cosas que ya han recibido de su familia que quieren incorporar en su identidad, en su definición, quién quieren ser, en quién son. Entonces, voy a pedirles que, voy a apagar el video para no distraerles. Van a cerrar los ojos y les voy a guiar un guión, valga la redundancia, y vamos a instalar esos atributos, esos aspectos que escribieron, que simbolizaron, esas imágenes, esas fotos, esas ideas, esas palabras que expresaron y que quieren incorporarle, que incorporaron en su corazón, dentro de su corazón, ¿ok? Entonces pónganse cómodos. Pónganse cómodos, voy a ponerles musiquita. Van a cerrar sus ojos. Van a inhalar. Por la nariz y van a exhalar por la boca. Cierran los ojitos. Tienen a la mano allí el corazón, de forma que aún con los ojos cerrados puedan como tomarlo con su manito. Inhala, inhala tranquilidad y exhala por tu boca serenidad. Inhala equilibrio. Y exhala tensiones. Suelta. Inhala armonía. Y exhala conflicto. Inhala amor. Y exhala miedo. Inhala confianza. Y exhala incertidumbre.
Inhala seguridad. Y exhala inestabilidad. Ahora relaja el rostro, relaja los ojos, la mente. Relaja cada idea que te distrae, suéltala. Relaja el pelo, la frente. Relaja la capacidad de escucha y tus oídos. Conecta con lo que escuchas. Relaja los músculos del rostro. Suelta la lengua del paladar. Relaja los dientes, los labios, cuello y garganta relajados. Relaja los hombros. Suéltalos. Relaja los brazos, codos, muñecas, manos relajadas. Relaja ahora la espalda alta, media y baja. Sigue inhalando y exhalando. Y relaja con cada inhalación tu pecho. Relaja el corazón, tu centro. Relaja tus órganos internos. Relaja cintura, cadera. Piernas, rodillas relajadas. Tobillos relajados. Pies, dedos de los pies. Planta de los pies relajados. Estás aquí ahora. Ahora siente, imagina como un rayo de luz surge de tu corazón, en tu centro. Imagina cómo este rayo de luz sale con cada palpitación. Un rayo que toma forma de esfera. Y con cada palpitación va creciendo, se va expandiendo de adentro hacia afuera. Hasta recorrer cada rincón de tu ser.
una luz poderosa, resplandeciente, que cubre y te sostiene. Estás dentro de esta esfera de amor incondicional. De energía propia. Toma el color que te representa. Y allí encuentras desde tu centro todo cuanto eres, sientes, piensas, crees y deseas para tu ser. Está allí. En la esfera de tu yo, de tu identidad. Ahora toma este corazón y ponlo en tu pecho. Y con el poder divino que te concede esta luz que resplandece en esta esfera que te habita, a través de las manos vas a instalar todo lo que deseas para ti, todo lo que define quién eres. Te pertenece. Y repite mentalmente: hoy, 27 de mayo de 2020, yo, y dices tu nombre completo, tomo distancia con plena conciencia de todo aspecto de mi identidad esperada, adquirida y heredada, que generan malestar en mi vida. Asumo con humildad los consejos por mi familia. Pero ahora, con mi mayoría de edad, me independizo.
y decido construir mi vida, mi identidad, con todo lo recibido, especialmente con mis sueños. Elijo instalar estos atributos en mi ser. Me pertenecen. Los he creado en sincronía con mi esencia, con lo que soy. Me permito ser yo en libertad. Yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Soy yo. Yo soy lo que soy. Soy yo. Yo soy lo que soy. Soy yo. Toma una respiración profunda. Regálate un abrazo. Y da gracias por todo lo que se te ocurra en este momento. Da gracias por la posibilidad de tener raíces. Da gracias por la vida, por este momento. Por lo aprendido. Da gracias por ser quien eres. Da gracias. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Hecho está. Toma una respiración profunda. Mueve los dedos de las manos, los dedos de los pies y vas volviendo a este momento, a este instante. Y voy a volver con mi cámara. Me encantaría leerles los comentarios, lo que ha significado para ustedes esta clase, esta reflexión. No sé si la parte mental, los temas que abordamos, esta parte de orden un poco como con la identidad, con la esencia. Preferiría leerles por cuestión de tiempo. Y me encantaría que Claudia y Andrea me ayudaran a cerrar, expresando un poco qué significó para ustedes tenerme como invitada o el tema que hablamos hoy, lo que escucharon. Y después de eso me voy despidiendo y les voy agradeciendo.
Bueno, pues agradecerte muchísimo, Estefanía, por este momento, a todos nuestros estudiantes también por permitírselo. Eh, es es un espacio que definitivamente nos aporta a todos para repensarnos, para orientarnos. Hoy estamos cerrando, por lo menos con esta asignatura entre nuestro proceso formativo, estamos cerrando hoy un ciclo y abriéndonos también a, a unos nuevos. Entonces, qué bonita manera de cerrar. Muchísimas gracias por compartir de manera generosa tu conocimiento, tu formación, tu experiencia. Ojalá en otra oportunidad podamos tenerte con más tiempito para aprender más de ti. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Para mí fue un honor, me lo disfruté muchísimo, a pesar de la virtualidad, así que gracias a ti. Y sí, me encantaría en otro momento poder co-crear algo con ustedes. ¿Qué dice Andrea? Invitamos a los demás a que dejen sus comentarios, por favor. Sí. Y si no los alcanzo a leer, bueno, no sé, sería bonito después leerlo cuando, cuando, cuando pueda, que tengo ahorita un compromiso. Andrea, te escucho. Bueno, Estefanía, pues agradecerte también por este espacio tan maravilloso. Siempre he pensado que las casualidades no existen. Eh, no sé, algo teníamos que llevarnos de ti y también tú de nosotros. Entonces, mil gracias por este espacio tan bonito. Espero que nuestros estudiantes hayan también realizado el ejercicio. Creo que este es el cierre perfecto para todos los ejercicios que habíamos venido realizando durante el semestre. Los ejercicios de cartografía, los ejercicios que hicimos con nuestros padres, con nuestros ancestros. Entonces, qué mejor regalo para este cierre de semestre que el que nos diste hoy. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos también que es la primera, pero esperamos que no sea la última vez. Decirte también que un minuto también es tu casa. Entonces, cuando puedas y cuando quieras, bienvenida. Muchas gracias también a la profe Claudia y a la profe Paola Ballén, que nos acompañaron también en la sesión de hoy. La grabación también va a quedar en el aula para los estudiantes que quieran retomarla. También la voy a compartir con los otros grupos donde vinimos haciendo estos ejercicios para que ellos también puedan hacer su cierre. Te voy a leer aquí rápidamente 2 comentarios que hicieron. Bueno, Jennifer Díaz, muchas gracias por la actividad. Sentí una paz mental y de corazón. Una experiencia muy bonita. Gracias por compartir con nosotros. María Celedón dice, me gustó mucho ya que me hizo darme cuenta de muchísimas cosas que antes no podía notar. Muchas gracias. Qué bueno. Ana María Torres dice, es importante darnos el espacio para nosotros mismos haciendo una introspección de todo lo que se ha vivido. Bueno, creo que es mucho lo que sentimos y muchas veces no tenemos ni siquiera las palabras para esto. Entonces, es solamente el corazón es el que habla. Muchísimas gracias, Estefanía. Y te dejamos porque yo sé que tienes clase ya en 10 minutos otra vez. Sí. Entonces, muchísimas gracias, bendiciones y por acá bienvenida también cuando lo quieras. Bendiciones, fue un placer, muchas gracias y me alegra saber que, bueno, les haya aportado para su vida profesional y para su vida personal. Me pueden seguir por Liberar para Sanar, ahí también tengo mucho contenido de esto que venía hablándoles, tal vez les pueda servir también para su ejercicio profesional. Y bueno, también estoy atenta a sus preguntas, si en algún momento quieren hacerme preguntas, ese puede ser el medio en el que puedo responder rápidamente. Bueno, les abrazo desde la virtualidad y espero que sea hasta pronto también. Así que, chao, chao, los dejo entonces. Gracias. Saludos a Medellín. Sí. Chao. Chao, gracias. A ver, yo cómo me voy, ya no sé cómo irme. Espera. Cuelgas. Ahí donde está Ya el lo vi, teléfono. ya lo vi. Vale, chao. Vale, chao. Bueno, chicos. Bueno, entonces ya nosotros nos quedan 10 minuticos para hacer también nuestro cierre. Bueno, en el aula les tengo habilitado para que puedan subir su trabajo final. ¿Ya vieron dónde es? Sí, señora.